Estamos de regreso en Revista de la Una y es momento de hablar de cine. Está con nosotros Cristian Vilches de Cine Sin Autor y sin duda uno de los, no digo asiduos, sino de los... Estabas ahí en el detrás del escenario, en el GIF todo el tiempo, ¿no? Sí. Metido en los entretelones, ¿no? Estuvimos afortunadamente los 10 días de festival. Tuvimos la oportunidad de ver muy buenas películas, de conocer excelentes realizadores cinematográficos, pero también pues estuvimos en los pasillos, en la grilla, hubo días que nos tocó hacer la alfombra roja y el día que nos tocó estar por detrás, ¿no? Y no haciendo ruido para no molestar a los demás. Y pues bueno, hay evidentemente una tendencia en el cine, ya se puede decir mundial, acerca de la denuncia de la violencia. Está muy de moda ahorita y muy premiado en los festivales. Tan solo de las 3 películas más importantes que se presentaron dentro del festival, las 2 ganadoras, la ópera prima mexicana y la película ópera prima internacional, son 2 películas de denuncia. Una de ellas es Potosí, que está hecha en el estado de San Luis Potosí, obviamente, con Arcelia Ramírez y Gustavo Sánchez Parra, donde denuncian muy el estilo de Eli, esta situación del narco y cómo va presionando a las familias. Entrelaza 2 historias de alguien de campo y alguien de la ciudad. No se dice qué ciudad es, pero se entiende después mucho por qué es Potosí, que es San Luis Potosí capital. Y esta ópera prima ganó con unas buenas actuaciones, una muy buena mezcla de suspenso y de acción, pero es denunciando la presencia del narco. La otra de ellas es una película que se llama Fruit Valley Station, que... A ver, nada más no, antes de pasar a otro tema, ¿con escenas también fuertes como las de Amat Escalante en Eli o otro tono de...? Tiene al final un par de escenas muy violentas, pero dentro de lo que es la convención de acción no hay nada extra normal. Balazos y un par de cosas así. Lo que tiene Eli son escenas de tortura. Crudo, ¿no? Son crudas, pero yo esperaba algo más fuerte. Por voces del propio Raúl Santana, que ya estuvo una vez aquí hablando de esta película, había escenas que se filmaron y que no quedaron en el corte final, que eran todavía más fuertes. O sea que no quedó tan denso como sí, pudo haber quedado. Se contuvo Amat. Ahorita me platicas cómo reaccionó el público del Juárez ante la película Eli, pero a ver, continuamos. La ópera prima internacional. La internacional se llama Fruit Valley Station, que el nombre lo toma de una estación del metro en San Francisco, donde hace unos 5 años un grupo de jóvenes que venían de festejar el Año Nuevo son violentados por la policía y llegan a dispararle a alguna gente. Los que son agredidos eran desarmados, venían de una fiesta y solamente por ofensas de palabra, un policía que después alegó que fue una equivocación creyendo que era el gas lacrimógeno, saca la pistola y dispara contra el abdomen de uno de los chicos. La película es una gran película, está manejada como el tiempo está roto, no hay una coherencia. Y cuando ya después empieza a tornarse todo como de nuevamente, empieza como por el final, y cuando regresa ya uno ya sabe qué va a pasar, pero aún así la expectación es tal que mantiene muy buen nivel. ¿Quién es el director? El director es nuevo también, no recuerdo el nombre, tuve la oportunidad de platicar con él, se llama Ray, pero el apellido no lo recuerdo. A ver, ahorita nos lo investiga Marta Silva, ¿no, Marta? No me escucho, bueno. La película es muy buena. Aquí en México va a llegar con otro nombre seguramente, como lo hicieron ya con... Fruit Valley Station es un nombre de una estación del metro. Del metro. Yo vi algunas reseñas, sí, pero es mejor conocerlo de primera mano. ¿El director de la película mexicana de Potosí quién es? Necesitas traer tu acordeón. Sí, Cristian. Ya voy a hacerlo. Está bien que son óperas primas, pero... Pues mira, platiqué con él durante los 10 días del festival y llegamos a hacer una amistad. Él tenía toda la actitud, iba con todo su equipo, estuvo presente, fue la película que más presencia tuvo dentro del equipo, porque obviamente por la cercanía de la ciudad, pero también por el hecho de que estaban muy convencidos de que la película va a tener mucho éxito a nivel de festivales. Oye, ¿y concursaron guanajuatenses en ópera prima? No, esta vez no. No participó nadie. No, incluso Amat no estuvo en competencia, fue una muestra. Fue exhibición. Sí. Por invitación. Y bueno, con respecto a lo de Eli, hubo 2 presentaciones simultáneas, una fue en el Teatro Juárez y la otra fue en el Teatro Principal. La del Teatro Juárez, por indicación de propio Mantarraya y de Amat Escalante, únicamente entraron gente de ellos y por invitación de ellos, y a excepción de Danny Boyle y gentes que estaban por ahí de invitados. Y la que se hizo en el Teatro Principal, hubo
gente de crítica, de prensa y algunos realizadores que estuvimos en el Juárez fueron invitados solamente, ¿no? Alfombra roja con invitación. Sí, gente de Amad Escalante. ¿Tú no estuviste en el Juárez? No soy gente de Amad Escalante. ¿Ni fuiste a asomarte por ahí? No, ya como había tiempo suficiente justo para entrar al principal, me tocó entrar al principal, pero el que detalle... también estuvo abarrotado y también se complicó entrar, muchísima gente quedó fuera, y también Amad después hubo una latencia como de 20 minutos. Una vez que empieza la película en el Juárez, llega Amad al teatro principal y también hace la presentación formal de la película. Muy buen detalle, ¿no? Excelente detalle, porque después se termina en Juárez, llega al principal y llega con todo el talento. Llega con gente del crew, llega con actores, llega y se subieron todos al escenario. Porque también en el teatro principal iban los invitados de los realizadores. Había mucha familia, había mucha gente que estaba esperando ya entrar a la película por invitación también de Escalante. Y bueno, la película a mí me gustó muchísimo. Yo había visto ya... ¿Cumplió las expectativas que te habías hecho? Creo que la superó. En Sangre no me había convencido del todo el tipo de cine que había hecho como de neorrealismo italiano, en este de no actores. En Los Bastardos ya había tenido muy buenos esbozos de lo que había sido también Batalla en el cielo de Reigadas, muy del tipo. En cuanto al formato de cine, acá lo que hace es que por primera vez el director crea personajes con los que uno puede empatizar. Uno llega a quererlos, llega a reír con ellos, tienen un poco de comedia también, y eso hace que también sea mucho más agradable. Yo me acuerdo mucho en Sangre, los dos personajes principales son tan huecos como en lo absortos que están ya por el mecanismo capitalista del trabajo a la casa, que es lo que está evidenciando en esa película. Y acá son unos adolescentes, están apenas por salir a la vida, algunos ya tienen hijos, son varios personajes principales, es una familia y aparte también algunos que están alrededor de ellos, y tiene mucha magia eso. El público del principal, ¿cómo lo recibió? Digo, entendiendo que eran muy escalantistas todos, ¿no? Sí, pero había gente también que no... Yo tenía a mi lado unos colombianos que venían para el festival y tenían mucha expectativa de ver la película por el revuelo que ha causado a nivel internacional, y salieron muy contentos. Ya habían visto alguna de las dos películas y también comentaban que les había gustado mucho el hecho de que la película tuviera más... Como cerrara más los ciclos, tuviera más un discurso, lo que carecía antes. O bueno, evidente el discurso, y pues, me parece una muy buena película. Se va a estrenar el 9 de agosto y yo garantizo que va a tener un éxito en taquilla. Incluso, bueno, obviamente no es una película como Nosotros los Nobles, que va a ser una película familiar. Ya la vi por fin. ¿Y te gustó? Sí. Es muy complaciente. Es complaciente. Sí. Ahí en el festival pude platicar con Alarraqui. Es entretenida, es ágil, pero sí no pretende ir nada más allá, ¿no? Sí, claro, no. Y bueno, no es una película festivalera. Y la vena esta que el cine norteamericano utiliza mucho de utilizar una película vieja, como es el caso del el Calavera. El Calavera de el Gran Calavera, sí. Sí, y platicando con Alarraqui también ya están hablando de muchos proyectos que van a hacer mucho cine tipo americano, pero en México. Ya preparan una película de zombies, pero infantil, donde no los matan sino los curan. Rescato mucho la actuación es muy buena. Sí, claro, chavos, el reparto es muy por supuesto bueno. Gonzalo Vega, sí. Pero bueno, vayamos a lo que... Eso ya le había tocado a nosotros los nobles. ¿Sí, entonces, ¿tú crees que sí va a funcionar en taquilla? Yo creo que sí va a funcionar, más por el hecho del ayuda poder mediático Cannes. que ha hecho. Claro que sí, mucho. Y afortunadamente, o sea, yo lo que tuve la oportunidad de platicar con Amad después de la película, sigue siendo el mismo Amad que hace 2 años conocí, y incluso mucho más humilde, porque las preguntas que le hacían después de la película, de que cómo veía los festivales, si le gustaba andar en festivales, ya decía que él ya estaba cansado, que cuando había ido con las primeras películas era muy emocionante descubrir los festivales, pero todos los festivales son lo mismo. Dice que la alfombra roja lo cansa, que ya esa sensación del poder que está dando el cine, pues ya lo tiene agotado, que él quiere más bien dedicarse a filmar, que su próximo proyecto va a ser un proyecto mucho más sencillo en producción, que no le gustaría crecer en producciones, caso contrario de los directores que se van más o menos por la onda de Hollywood, ¿no? Que hacen una película sencilla, que pega y que pueden jalar más recursos y lo utilizan. Él tiene como en mente trabajar cosas mucho más sencillas, un proyecto más de un crew más modesto. O sea, también puede ser nuestro gran autor, un cine de autor. Sí, claro. Que un poco es la línea de Reigadas también, ¿no? Sí, y también de Gerardo Naranjo, sí.
que no hay que descartarlo ahorita. Obviamente su película fue la del año pasado, que es Miss Bala. Él había hecho Dramamex y otra que ahorita no recuerdo, pero él también ha subido a nivel de producción, y también comentaba en una revista de cine hace unos 6 meses que su siguiente proyecto no lo quisiera hacer tan grande. Obviamente hay que ver lo que hagan, ¿no? Los dos. Una cosa es lo que dicen ahorita y después cuando lleguen los contratos a ver si se siguen manteniendo en esta Claro, línea. La chequera siempre cuenta. En materia de cortos, ¿cómo estuvimos? La selección de cortos Guanajuato estuvo muy buena. Me sorprende mucho la categorización de las películas, porque, por ejemplo, el que ganó de Documental México, no de Guanajuato, México, era un leonés, que ya incluso hace 2 años ganó una Diosa de Plata, se llama Gastón Andrade, egresado de La Salle aquí en comunicación, estudió la prepa en el centro conmigo, y después estudió en el CUEC, está por terminar, ya está preparando su tesis, y este segundo corto con el que entra a festivales, acaba de ganar Huesca la semana pasada y ganó Guanajuato esta semana. O sea que es un corto excelente documental sobre... se llama Árbol y se trata sobre la vida de los árboles cuando son cortados y son llevados para usarse con los voladores de Papantla. Es una excelente película. ¿En Veracruz? Sí, claro. Y está... Desde que van a ver los árboles, los cogen... Es una ceremonia, ¿no? Sí, todo. Y está muy bien documentado ese ejercicio. Y no entró en selección Guanajuato, entró en México y ganó. Hubo otro corto que había estado también en Cannes, que estuvo en selección Guanajuato esta vez porque el director vivió 5 años de su vida aquí en León. Se apellida Levy, el director. Hizo un corto que el guión era de Guillermo Arriaga y lo actuaba Jaime Camil. Según lo que decía su productor, que es el nieto de Cantinflas, de Mario Moreno, que viven aquí en San Francisco, se gastaron alrededor de $8,000 en ese cortometraje. Era una superproducción. Obviamente es un espacio muy breve, en el que tratan de contar una historia muy sencilla con una superproducción. Ya habían estado en Cannes, ya han estado seleccionados en muchos festivales, incluido Guanajuato, pero el que ganó es un cortometraje que apoyó la Universidad de Guanajuato también, pero que tenía fondos y fue realizado en 35 milímetros, hecho con actores profesionales y hecho en el Estado de México. ¿Cómo le fue a Historias de Cantina? Historias de Cantina quedó en el 3er lugar de Identidad, la historia donde aparece por ahí Luis Alegre. Creo que por eso no ganó el primero. Sí. Estuvo muy bien la producción de ese cortometraje. Le ganó en segundo lugar Hombres de Barro, que también es de La Salle, y el primer lugar fue para Las Miques, que es un proyecto de la Universidad de Guanajuato, Campus Salamanca, donde hacen un documental sobre unas señoras. O sea, no hay ni carreras ni de cine ni de comunicación, son ingenieros. No, tienen artes visuales, artes digitales me parece. Y ya llevan rato haciendo trabajos de documental. Obviamente cualquier universidad puede participar en este concurso, porque dentro de los que seleccionan ya, los 6 seleccionados les dan cursos de capacitación de fotografía, de video, de audio, de edición. Entonces todos tienen más o menos la misma competencia. Y el documental habla sobre unas mujeres que les llaman las Miques, de Micaela, cuando solamente una es Micaela, pero se dedican al campo y por las tardes cocinan y tienen una fonda. Creo que yo hasta he ido ahí. ¿Con las Miques? Sí. Son muy famosas, eso sí. No, hacen gorditas y unas cosas muy ricas. Y creo que también, ¿sabes por qué ganaron? El día que presentaron los cortos, llevaban comida. Las señoras llevaron, y en la carpa donde entran solamente realizadores, estuvimos degustando ahí comida de las Miques. Con razón, sobornaron al jurado. Sí, a todo el público nos dejaron encantados. ¿Ya sabemos quién fue el director? No checaste. Bueno, ya, lo dejamos. Cristian, nos lo debes para la próxima. Sí, claro. Pues muy interesante. Me imagino que todavía tienes muchas reflexiones sobre el GIF, y una de ellas que yo te preguntaré la próxima vez que vengas es cómo ves el futuro del propio GIF. ¿No? Pero no me la contestes. Claro, hablaremos de la fábrica GIF, que también es un proyecto que se presentó en San Miguel Allende. Correcto. Claro, hay temas entonces. Sí, seguimos. Cristian Vilches de Cine Sin Autor, hablando precisamente de películas. Yo regreso ya con nuestro espacio de Humano y Punto.